Paz de Cristo a todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Martínez, soy el asistente de pastor aquí en la Iglesia Apostólica en East Palo Alto. Queremos agradecer a Dios por las bendiciones que nos da y queremos darle gracias a Dios que a usted le permite hoy poder ver nuestro servicio por medio de internet. Los servicios de las 9 de la mañana, culto de la 1 de la tarde en inglés. Pero quiero pedirle un favor. Dios siempre tiene algo muy especial para nuestras vidas. Y usted que nos mira por internet, yo le pido que mire todo el servicio desde el principio hasta el final, pues Dios trae grandes bendiciones. Necesita sanidad, Dios traerá sanidad. Necesita liberación, Dios traerá liberación. Necesita reconciliación, Dios traerá reconciliación a sus vidas. Le damos muchas gracias a Dios que Dios le permite por esta vía de Facebook usted poder mirarnos en estos servicios. Reciba la bendición que Dios le da a usted. Recíbalo en el nombre de Jesús. Amén. Establecido por Dios. Y si hay algo que el enemigo va a atacar, va a ser la familia, va a ser el hogar, va a ser el matrimonio. Antes que Dios estableciese el gobierno, una nación, incluso la iglesia, la primera institución que Dios estableció, la familia, el matrimonio. Gloria a Dios. El matrimonio, la familia es idea de Dios, y porque es institución que Dios estableció, el matrimonio, la familia es sagrada. Gloria a Dios, es sagrada. Estamos viviendo en un tiempo donde el enemigo está lanzando todo en contra lo que es el matrimonio, la familia. Amén. Mirando verdad dentro de lo que es el tema de la familia, nuestros hijos, ustedes saben, ya tenemos un poquito más de 2 años trabajando con nuestros jóvenes cada sábado a las 6 de la mañana. Un buen grupo de jóvenes vienen aquí a la iglesia y estamos en oración, y los hermanos que los acompañan ya saben que los provoco a orar y enfocar la oración, que sea una oración con enfoque, una oración con propósito. Y después del tiempo de oración, después del tiempo de estar en oración, tenemos un tiempo de lo que hemos llamado mentoría. Y mentoría simplemente compartir la palabra de Dios. Cuando se hizo la iniciación de los diáconos, los jóvenes que tenemos, yo me propuse en mentorearlos a ellos, y pues allí tenía verdad a los jóvenes, y mano Joseph, mano Sammy, Tim, Tony y todos los demás, verdad, que habíamos iniciado, y cada sábado a ellos simplemente les dije: ustedes tienen que venir. No les dije que si les gustaba o si pensaban que era buena idea. Les dije: ahora que son diáconos, ahora verdad tienen esta responsabilidad. Y lo estuvimos haciendo por un tiempo, y ellos le decían a los otros jóvenes: wow, si ustedes supieran verdad lo que estamos recibiendo. Les decían: this is better than Bible college, esto es mejor que el colegio bíblico. Y entonces ya los jóvenes empezaron a decirme, a preguntarme y a decirme: pastor, ¿y por qué nosotros no? Gloria a Dios. Y así comenzó mentoría. Después invitamos a los juniors. Ustedes recuerdan, invitamos a los juniors, invitamos a los padres que trajeran a sus hijos a los juniors el último sábado de cada mes. Eso fue lo que se inició, y hemos estado trabajando de esta manera. Ahora, gracias a Dios que Dios ha bendecido la iglesia de East Palo Alto. San Pablo dijo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo.
Amén. San Pablo sabía que habían cosas todavía por delante. Gloria a Dios. Y quiero que me escuchen, mis hermanos. Nadie de nosotros, comenzando con el que habla, podemos decir, ¿verdad?, que lo hemos alcanzado todo. Gloria a Dios. Pero San Pablo dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás, y me extiendo a lo que está por delante. Gloria a Dios. Amén. Entonces, pensando en los jóvenes, y gracias a Dios que tenemos un buen grupo de jóvenes, gloria a Dios por ello, pero el Espíritu Santo comenzó a redarguirme, a poner una fuerte convicción en mi corazón, ahora, ¿verdad?, con los juniors, porque hay mucha necesidad. Esa es una edad, lo que es la adolescencia, hay mucho dolor en ellos. El crecimiento para ellos es cambio y el cambio es doloroso. Hay diferentes desafíos que ellos tienen. Y no quiero entrar en mucho detalle, pero la realidad es que tenemos muchos de nuestros hijos, hablando de juniors, pasando por grandes desafíos. Y de manera que muchos de nuestros hijos han tenido que buscar ayuda profesional. Y esto, mis hermanos, a mí me preocupa. Esto me preocupa porque quiero que me escuchen. Si perdemos a nuestros juniors, entonces el grupo juvenil en un futuro, ¿verdad?, se va a deshacer. Y si eso sucede, amados hermanos, entonces, ¿qué va a pasar con las Dorcas y los varones y el futuro de la iglesia? Paz de Cristo. Me senté con nuestros hermanos Estrada para hablar con ellos y nuestro hermano Roberto Figueroa, director de Educación Cristiana, y simplemente identificar los desafíos, identificar los retos los cuales nuestros hijos están confrontando hoy en día en las escuelas. Y no solamente en las escuelas, ¿verdad?, pero aún también en la casa. No solamente en la casa, pero también aquí en la iglesia. Paz de Cristo. Y creo que todo eso, amados hermanos, nos debe despertar, nos debe preocupar. Paz de Cristo. Y debemos hacer algo, debemos tomar acción. Amén. Alguien puede decir, hermano Prado, vamos a orar. Hemos estado orando. Amén. Pero Dios quiere que tomemos acción como padres, como iglesia. Alguien diga amén. Amén, amén. Necesitamos tomar acción. Entonces, a mí me toca en esta tarde, juntamente con mi esposa, vamos a presentar un estudio y yo le he intitulado La crianza de los hijos. Amén. Y estando meditando, estando orando, pidiendo a Dios la guianza, ¿verdad?, para este estudio, hay tantos libros, hay tanta información y muy buenos libros, buenos autores. Por ejemplo, está el doctor James Dobson, que ha escrito, si no me equivoco, como 32 o 33 libros sobre la familia, sobre la crianza de los hijos. Un doctor, un psicólogo cristiano muy destacado. Y no solamente él, pero muchos más autores cristianos. Pero estando orando y pidiendo a Dios su guianza, su dirección, lo que Dios puso en mi corazón simplemente compartir con ustedes lo que ha funcionado para nosotros como familia. Gloria a Dios. Dios me ha dado 3 hijos. Tengo mi hija Janelle, que ustedes ya saben es casada, esposa de pastor. Y tengo a mi hijo Joseph, ministro aquí en la iglesia, ya casado.
Y bueno, ¿verdad? Pues Joseph ya en eso anda o no Joseph, Tim, ya en eso también anda, ¿verdad? De prepararse para lo que es el casamiento. Gloria a Dios. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes, amados hermanos, simplemente principios, técnicas que Dios a nosotros, a mi esposa, a un servidor, nos ha entregado, y no solamente, ¿verdad? Pues nuestros padres también, lo que hemos aprendido de nuestros padres, lo que hemos aprendido, ¿verdad? A través también de lo que es la experiencia. Gloria a Dios. ¿Cuántos padres hay aquí en esta tarde? Quiero ver su mano. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración con sus manos en alto. Padre, venimos delante de tu presencia, oh Dios. Venimos, Señor, con un corazón abierto. Venimos, Señor, con un corazón, Señor, con necesidad. Porque tenemos nuestros hijos, Señor. Y pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes para poder criar a nuestros hijos, Señor, en tu camino santo. Para poder ser padres ejemplares. No solamente por nuestros hijos, Señor, sino también por nuestros nietos, oh Dios. Y no solamente, Señor, por los nuestros, Señor, pero por la iglesia, la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Salmo 127. Salmo 127, verso 3, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: he aquí, herencia o regalo de Jehová son los hijos. Tenemos que entender, amados hermanos, que los hijos que Dios nos ha dado no han llegado por accidente. Paz de Cristo. Son herencias, son un regalo de Dios. Cosa de estima el fruto del vientre. Para Dios, amados hermanos, un embarazo es algo muy importante. Un embarazo delante de la presencia de Dios es algo grande. Paz de Cristo. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Ahora aquí el escritor compara a los hijos, ¿verdad? Como aquellas saetas que el guerrero usa. Gloria a Dios. Y vamos a mirar cómo es que nuestros hijos, el rol que ellos toman en lo que es el servicio de Dios. Verso 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Me llama mucho la atención que el salmista David aquí compara lo que es los hijos a lo que es la guerra espiritual. Paz de Cristo. Amén. Lo que David nos está diciendo es que primeramente los hijos son regalo de Dios. Amén. Y todo lo que Dios, amados hermanos, nos da, Dios lo da con un propósito. Paz de Cristo. Quiero decir esto fuertemente: los hijos no son una maldición, son bendición de parte de Dios. Alguien diga amén. Amén, gloria a Dios. Y vienen de parte de Dios con un propósito. Gloria a Dios. Amén. Dios nos da nuestros hijos con un propósito. Ellos deben de compartir, o es decir, ellos deben trabajar y servir juntamente con nosotros dentro de el reino de Dios. Proverbios capítulo 22, verso número 6. Instruye al niño en su camino. Gloria a Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Qué tremenda escritura. Qué tremendo mandamiento, qué tremenda responsabilidad Dios pone sobre nosotros los padres. Padres maestros, padres tutores, padres que se dedican en lo que es la enseñanza, la instrucción de los hijos. Y dice el escritor aquí, Salomón, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. La enseñanza, amados hermanos, escuche, ya sea una enseñanza buena o también, verdad, sea una enseñanza mala, va a quedar grabada en el corazón de nuestros hijos. Paz de Cristo. Amén. Sí, con todo respeto, ¿verdad? Pero si le vamos a dar un mal ejemplo a nuestros hijos, si les vamos a enseñar lo malo a nuestros hijos, ¿verdad? Eso va a quedar grabado en el corazón de ellos. Paz de Cristo. Amén. Amén. Si les damos, amados hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios, les enseñamos los valores de lo que es la palabra de Dios, buenos valores dentro de la familia. Salomón dice que cuando sean viejos, cuando ya tengan canas, cuando ya sean maduros, esa enseñanza, amados hermanos, va a quedar grabada en el corazón de ese muchacho. Amén. Ahora, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos mucho en la formación de nuestros hijos. Paz de Cristo. Mucho, incluso muchísimo. Amén. Amén. Una pregunta para nosotros como padres. Ya que tenemos hijos ya grandes, ya mayores. Una pregunta importante. ¿Estamos contentos con el trabajo que hemos hecho? ¿Están viviendo conforme la instrucción que nosotros les hemos dado? Paz de Cristo. Preguntas importantes. Preguntas muy importantes. Esas preguntas, amados hermanos, nos van a hacer reflexionar. Paz de Cristo. La crianza de los hijos es uno de los trabajos más importantes, incluso es uno de los trabajos más difíciles también. Esta responsabilidad comienza al inicio del matrimonio, antes que nazcan los hijos. Amén. Cuando la pareja, ¿verdad? Cuando ya andan de novios y ya cuando el noviazgo ya está tomando algo ya serio, ya saben, ¿verdad? Que se aman y quieren pasar el resto de la vida juntos. La hermana Patti, el hermano Prado, todavía no nos casábamos y ya estamos hablando de los hijos. Paz de Cristo. Amén. La hermana Patti, ella es profesora. Su enfoque de ella fue la crianza, ¿verdad? Child development. Así que parecía una reportera. Me hacía tantas preguntas y ¿qué vas a hacer con esto? Y ¿cómo vas a responder con esto? Y yo, oh my God. Porque son cosas importantes. En medio del amor y el romance, el nuevo matrimonio debe dialogar y aprender sobre la crianza de los hijos. Pues de otra manera, ese hogar va a sufrir muchos perjuicios. Amén. Ya cuando las parejas ya se casaron, ya están pensando, ¿verdad? Yo cada rato le digo a Jackie, mi hija, ¿y dónde está el nieto? Y cuando, ¿verdad? No quiere comer, le digo, you're pregnant, gloria a Dios, le digo. Amén.
Pero ya deben estar hablando de estas cosas, ¿verdad? Y estudiando, ¿verdad? Para que cuando lleguen los hijos, no los tomen por sorpresa. Paz de Cristo. Estas son algunas de las cosas que las nuevas parejas pueden hacer, es decir, para prepararse. Leer libros, mirar películas educativas, hablar con sus padres, buscar un consejero profesional o con una persona o con personas que han tenido éxito en la crianza de los hijos. Amén. Y eso es importante porque cualquier persona puede venir aquí arriba y hablar, pero hay que mirar el fruto. Hay que mirar los hechos. Paz de Cristo, iglesia. Amén. Amén. Proverbios capítulo 9, verso 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Esa es una escritura muy interesante. A continuación examinaremos 7 principios, los cuales sirven como columnas para ayudarnos en la crianza y en el sostenimiento de nuestros hijos. Estos principios son bíblicos y no se pueden ignorar o postergar para otro tiempo. La vida y el destino eterno de nuestros hijos no es un juego, es una realidad. Amados hermanos, cada día, cada semana, cada mes, cada año es importante en la vida de nuestros hijos. Muy importante. Amén. Esta semana pasada, el día domingo, fui a predicar en un aniversario de un pastor. Y terminando la actividad, fui a la casa de mi hija. La quería mirar a ella y a los niños, a los nietos, y pasar un tiempo con ellos. Y ya el día lunes me vine de regreso a casa. Y solamente dos meses que no hemos visto a los nietecitos, ¿verdad? Pero en 2 meses yo dije, oh my God, cómo han crecido. Cómo han crecido. Amén. Cómo han crecido. Y mi nietecito Josiah, muchacho inteligente, my God. Amén. Yo sé que soy abuelo. Me tienen que escuchar. Amén. Amén. Pero yo tenía como 1 mes y medio de no verlo. Y solamente en 1 mes y medio, unas 5 o 6 semanas que no lo miré, puedo notar un cambio en su crecimiento. Amén. Ahora escuche, mire, ser padre y nomás cruzar los brazos y no involucrarnos en la vida de nuestros hijos, amados hermanos. Ellos son como una esponja. Están reteniendo todo. Paz de Cristo. Entonces uno como padre, amados hermanos, tenemos que llenar esa esponja, ese corazón, esa mente, ¿verdad?, con las cosas de Dios. Con todo lo bueno, con todo lo que los va a edificar. No le suelte el teléfono a ese niño, paz de Cristo. No le suelte la computadora a ese niño, paz de Cristo. Alguien diga amén. Amén. Ahora, padres, en nosotros está la formación y dirección del futuro de nuestros hijos. Eso está en nosotros. Según la enseñanza, según el ejemplo que nosotros les entreguemos a ellos. Seamos padres amorosos, padres responsables. Entonces, amados hermanos, a continuación quiero presentar 7 columnas, 7 principios, son bíblicos, los cuales con la ayuda de Dios, la hermana Patty, un servidor, hemos aplicado. Han sido quizás las columnas más importantes de nuestra familia en lo que es la crianza de nuestros hijos.
Amén. La primera columna, la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Yo creo, verdad, que y Dios bendiga mucho a mi esposa en esto, la hermana Patty, gloria a Dios, yo le doy un aplauso, ella ha sobresalido mucho, gloria a Dios. Amén. Recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, cuando todavía, verdad, las crayolas y los markers y todo eso, verdad, en la casa, mi esposa tenía todas las paredes de la casa tapizadas, ¿verdad?, con escrituras. Gloria a Dios. Y los muchachos tenían que memorizarse esas escrituras. Ahora, de primero, ¿verdad?, a mí eso no me gustaba, ¿verdad?, porque yo decía, no, yo creo que la casa se mire bonita. Se imagina entrar a la casa y parchada de tantos los papeles grandes y con escrituras. Y mi esposa me decía, no los bajes, no los quites, porque verdad, son los textos que están aprendiendo los muchachos. Y yo, ok, gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 al verso 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Gloria a Dios. Ahora mire, amado hermano, esta es la enseñanza que Dios le da a Moisés para el pueblo de Israel. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios. Qué tremenda escritura. Es decir, la enseñanza de la palabra de Dios, como el pueblo de Israel estaba instruido de parte de Dios. La palabra de Dios tenía que ser algo tan importante en lo que es el hogar. Gloria a Dios. La enseñanza, la repetición de la palabra. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 12, verso 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, mire cómo dice, te vaya bien a ti. ¿Alguien ayúdeme? ¿Qué más? Wow. Qué tremenda promesa. Estamos hablando, amados hermanos, el poder de la palabra de Dios en la casa, en la familia, el poder de la palabra de Dios en la vida de nuestros hijos. Mira cómo dice la escritura, ¿verdad? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos, y como dice, para siempre. Amén. Un aplauso a la palabra de Dios. Paz de Cristo. Mi esposo quería que compartiera un poco sobre impartir a nuestros hijos sobre la palabra de Dios. Y una cosa que estaba hablando con él era que muchas veces los esposos están trabajando y no hay tiempo, llegan a la casa y a veces no tienen tiempo para platicar con los niños, darles el estudio del día. Ahí es donde la esposa debemos de ser sabias y hermanas, tomar ese rol con ellos, porque no pasaba un día que no hablábamos del día y no hablábamos de la grandeza de Dios, del texto de ese día. Y mucho de eso impartíamos, yo impartía con mis hijos. Muchas veces salía mi esposo a viajes y yo era la que me quedaba en casa con ellos. Yo no quería que ellos se quedaran lamentando o que estuvieran tristes. Yo quería que ellos tuvieran su mente en la palabra de Dios. Él cuando regresaba nos decía de los milagros que el Señor hacía y nos hacía parte de lo que estaba sucediendo. Y nosotros sentíamos palpablemente el poder de Dios.
Veíamos cómo el Señor se mostraba en nosotros. Ahora nuestros hijos van a ver en nosotros, primeramente en mi comunicación con mi esposo, ¿verdad? Nosotros tenemos que platicar qué son nuestros valores, qué son nuestros valores y inculcar esos valores en ellos. Porque si nosotros no estamos de acuerdo, ellos van a saberlo. They can capture, ellos saben rápido que no estamos de acuerdo en algo. So, es importante que nosotros tengamos nuestros valores. Y hermanos, inculcarles la palabra de Dios, hermanas, yo no les puedo decir bastante, que ustedes tienen que, hermanas, darles todos los días, hablar con ellos y saber dónde están sus corazones de ellos. Necesitamos saber qué están pensando ellos y guiarlos con la palabra de Dios. Todos los días cuando a mis hijos los llevamos a la escuela, hablábamos. Si no están impuestos a comunicar, hermanos, aprendan a comunicar. Hay muchas maneras que podemos aprender a comunicar. Hay unos que pueden decir que somos tímidos, no sé cómo. Tenemos que aprender, tenemos que usar la palabra de Dios, hermanos. Y cuando uno está leyendo la palabra de Dios, el Señor nos muestra cosas. Y cuando estamos compartiendo con los hijos, el Señor nos enseña, nos ilumina. Y podemos ver que eso, hasta vemos que los hijos abren los ojos, like, wow, eso dice la palabra de Dios. Sí, aquí dice la palabra de Dios. Ellos lo sienten en su corazón. Y cuando el Señor hace un milagro, hay que compartirlos con ellos, que ellos lo vean. Miren, mi esposo decía, vamos a dar un diezmo, vamos a dar una ofrenda. Y cuando ellos ven lo que el Señor hizo por esa ofrenda, y mi esposo decía, mira lo que el Señor hizo. Usen cualquier oportunidad que ustedes puedan para iluminarles a ellos. Miren lo que hizo el Señor. Cuando el Señor sana, miren lo que hizo el Señor. Entonces esto es real. Ellos van a ver primeramente a Dios en nosotros. Y si no pueden ver a Dios en nosotros, pues no van a tener mucha fe. So, nosotros, ya conocen al pastor. He's always excited about what the Lord is doing. Siempre está contento de lo que hace el Señor. Y pues yo también me pongo contenta. Y los niños pues nomás están, ¿y ahora qué va a hacer el Señor? ¿Y ahora qué va a hacer el Señor? Amados hermanos, hay ejercicios, ¿verdad?, que se pueden hacer. Y ahorita estamos hablando cuando los muchachos están pequeños. Amén. The cassettes you used to buy for the kids. What's that program? Amén. Cuando éramos misioneros en Sudamérica, yo no pastoreaba. Vivíamos en Santiago, pero yo supervisaba 6 países, más de 200 iglesias. Realmente casi cada semana salía. Andaba en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Brasil, en Perú o en otro lugar. Entonces, mi esposa, ella era más bien mamá y papá en la casa muchas veces. Pero siempre la importancia, ¿verdad?, de la palabra. Amén. Entonces mi esposa, no sé si eso todavía es un ministerio, se llama Odyssey. No sé cuántos han escuchado de ese ministerio que se llama Odyssey. ¿Alguien lo ha escuchado? Son historias bíblicas. Y estoy hablando antes del CD, ¿verdad?, los cassettes. Okay, what's it called? Adventures in Odyssey, y lo tienen en Amazon. Is it also in Spanish? Okay. So mi esposa los mandaba a pedir y se los mandaban hasta Chile. Y fue, verdad, una manera que mis hijos pudieron memorizar mucha palabra. Y otro beneficio también, gracias a Dios, ellos iban a una escuela cristiana. Ellos siempre fueron una escuela cristiana hasta ir a high school. Entonces en la escuela cristiana también tenían que memorizar mucha escritura. Gloria a Dios. Amén. Algo más, ¿verdad?, que quiero compartir con ustedes. Como yo no era pastor en Sudamérica y pues ya estaban creciendo los muchachos, entonces tenemos que incorporar a los muchachos en un ministerio.
Amén, porque yo en Sudamérica como supervisor andaba siempre predicando en las iglesias, campañas, cruzadas y tantas otras actividades. Son mis hijos, ellos no tenían una iglesia local. Son la casa para... Y la palabra aquí simple es verdad, entre los necios. Consideré entre los jóvenes a un joven falto, ¿cómo dice? De entendimiento. Aquí Salomón está hablando, ¿verdad?, de lo que es la juventud. La juventud. Por razón de nuestra naturaleza caída, hacer lo malo es una tendencia muy natural de todo muchacho, de toda muchacha. La responsabilidad de los padres es de corregir los errores y mala conducta de los hijos a una temprana edad. Toda corrección se debe hacer con amor, enfoque y paciencia. Amén. Vamos a mirar Proverbios capítulo 22 y el verso número 15. Mire cómo dice la palabra de Dios: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará de él. Gloria a Dios. La necedad está ligada. Es decir, hacer el mal es parte de nuestra naturaleza. Amén. Es parte de la naturaleza de nuestros hijos. Pero dice la Escritura, mas la vara de corrección. Amén. Me llama mucho la atención, ¿verdad?, que no dice la mano. Paz de Cristo. Mas la vara de corrección la alejará de él. Amén. El salmista David, amados hermanos, en el Salmo 23, cuando él mira a Dios como su buen pastor, dice: su vara y su cayado, ¿qué más dice? Amén. Me van a instruir. Entonces, amados hermanos, la vara, no la mano, es para corregir al muchacho. Vamos a mirar Proverbios 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Sister Patty. Sobre la corrección. Es importante que nuestros hijos, disculpen si me pongo roja, es importante que nuestros hijos I forgot what I was going to say. On discipline. Que estemos al nivel de ellos. Si están pequeños, tenemos que bajarnos al nivel de ellos y hablar con ellos. Que ellos vean cuando nosotros estamos enojados o estamos disgustados porque hicieron algo que no nos gustó. Y bajarnos al nivel de ellos, porque si estamos así, ellos están pequeños y estamos hablándole, se sienten como, wow, un gigante me está hablando. Pero si nos bajamos al nivel de ellos y hablamos con ellos y podemos decir que no nos gustó lo que están haciendo, que a Dios no le agrada eso, que ellos, la actitud que están haciendo. La corrección desde pequeños hasta grandes. Si hay esa comunicación, estamos hablando en Deuteronomios, como les inculcamos el temor a Dios. Y cuando nuestros hijos tienen el temor de Dios, hermanos, ellos quieren agradarnos a nosotros, quieren agradar a Dios. Entonces, desde una edad temprana tenemos que trabajar esto, hasta una edad grande. Ya mis hijos ahora grandes, y ellos tienen que saber cómo nos sentimos nosotros. Janelle, por ejemplo, regresábamos del campo misionero y ella veía como algunas jóvenes vestían. Regresábamos y teníamos que como de nuevo recordarle: tu cuerpo es el templo de Dios. Tú no necesitas usar el maquillaje. Tú no necesitas las pinturas. Tú eres hermosa. El Señor te hizo así. Y ahora regrésale tu hermosura al Señor. Es una ofrenda que tú le das. Todo, hermanos, si ellos tenemos esa comunicación, nos van a entender. No tenemos que con la vara y te vas a portar bien y nos van a odiar cuando ya
crezcan, ¿verdad? Pero con amor y con mucha sabiduría de Dios debemos hacerlo. Lo que estaba diciendo mi esposo, de corregirlos desde pequeños y usar la vara. Me acuerdo como los niños escondían la vara. No les gustaba la vara, pero siempre teníamos uno porque lo usábamos. Y no nomás les dábamos donde deberíamos, ¿verdad? En la pompi. Y después nos hincábamos y orábamos con ellos. Llorábamos con ellos. Y les decíamos, nos duele a nosotros, nos duele que nosotros te tengamos que pegar, pero estuvo muy mal lo que hiciste. ¿Y tú crees que al Señor le gusta esto? Le duele a Dios esto. Y mientras ellos están creciendo ya no les pegamos, right? Pero tenemos que usar palabras fuertes con ellos y decirles que no nos gusta cierta actitud, cierta ropa que están usando, porque sí, ellos son humanos, ¿verdad? No son perfectos mis hijos. We're far from perfect, no somos perfectos. Pero también estamos en ese nivel con ellos, aún ya de grandes. Cuando no nos gusta algo, ya podemos dialogar. No nos van a decir, oh, no, vete para allá, no me importa lo que digas, yo voy a hacer lo que yo quiera. No nos dicen así. ¿Por qué? Porque tenemos una comunicación, podemos dialogar. Ellos nos pueden decir, pero mamá, esto. Entonces, tenemos que estar abiertos de mente, pero siempre regresarnos a lo que dice el Señor, a lo que dice la palabra de Dios. Amados hermanos, algo tan importante. Miren, como padres nosotros, y digo es con mucho respeto, pero yo nunca les dejé pasar nada a los muchachos. Ellos tienen que saber que por toda mala actitud, por todo mal comportamiento, hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Entonces, mire, un error muy grande, mire, la disciplina, amados hermanos, se debe hacer con consistencia. Con consistencia. Y miren, uno de los errores, ¿verdad?, que los esposos cometen es que papá dice no y mamá dice sí. O viceversa, ¿verdad? Mamá dice no y papá dice sí. Y los muchachos son expertos, ¿verdad?, para poner a mamá y papá, ¿verdad?, en pleito. Entonces, ¿verdad?, la disciplina debe de ser un acuerdo entre mamá y papá. Y se debe hacer con consistencia. Los muchachos deben saber desde pequeños, ¿verdad?, que toda la mala actitud, todo mal comportamiento va a tener su consecuencia. Entonces, ahora escuche, mire, cuando uno los va instruyendo de esa manera, desde pequeños, yo dejé de pegarle o de usar la vara con los muchachos, ¿verdad? Yo creo que ya tenían que como 10, 11, 12 años, ya no era importante, ya no era necesario. ¿Por qué? Porque ya habían aprendido. Algo que se le olvidó a la hermana Patti. Usamos una vara. Y incluso mi esposa llevaba la vara a la iglesia. Y cuando ahí querían andar corriendo, ¿verdad?, la sacaba. Y Joseph y Timmy, ¿verdad?, nomás miraban la vara y corrían y se sentaban. Y yo acá en la plataforma, ¿verdad?, yo le decía, la vara. Y la sacaba y ya se sentaban. Amén. ¿Por qué? Porque la consecuencia, la consistencia. Pero ¿qué sucede, verdad? Me la vas a pagar y me la vas a pagar. Van a pensar que es una canción. Amados hermanos, eso no trabaja. Con todo respeto, ¿verdad?, que los hijos, miren, nos tenemos que dar a respetar como padres. Que los muchachos sepan que cuando papá dice no, es no. Amén. Y que los muchachos sepan, si papá dijo sí, es sí. ¿Cómo van a conocer nuestros hijos a Dios? En nosotros, amados hermanos.
Entonces, ¿verdad? Miren mis hermanos, es un trabajo difícil ser padre. Se necesita mucho esfuerzo, se necesita mucha dedicación. Alguien diga amén. Amén. Y miren, no podemos predicarle a nuestros hijos lo que nosotros no vivimos. Miren, si nuestros hijos no nos miran orar, si nuestros hijos, ¿verdad?, no nos miran leer la palabra de Dios, si nuestros hijos no nos miran en la iglesia alabar a Dios, para ellos todo eso simplemente es una religión. Esto debe de ser algo real en la vida de nuestros hijos. Alguien diga amén. Amén. Número 3, la tercera columna, la comunicación, tan importante. Ya mi esposa ya habló un poquito de esto. Hechos capítulo 10, verso 24. Y aquí miramos la vida de Cornelio. La Biblia nos enseña en Hechos capítulo 10. Ustedes conocen la historia, cómo Cornelio era un gentil y cómo el Espíritu Santo le habla a Pedro. Y vamos a mirar, verso 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, es decir, a sus hijos, su casa y amigos más íntimos. Cuando Cornelio recibió instrucciones de un ángel de mandar a traer al apóstol Pedro, Cornelio juntó a toda su familia para recibir el mensaje de salvación. Tener comunicación abierta con los hijos es muy importante. Es la manera de saber cuáles son las inquietudes y temores que hay en sus corazones. Amén. Quiero que me escuche, mire, la edad de la adolescencia. Amén. En la vida, ¿verdad?, de ese muchacho, de esa muchacha, mayormente nuestros hijos. Hay muchas emociones. Ahora mire, ellos van a una escuela donde son ellos muy diferentes. Donde son muy diferentes. Todos miran a nuestros hijos como, ¿y tú de qué planeta viniste? It's the truth. Porque nuestras hijas, nuestros hijos se visten diferente. Entonces lo que puede suceder es que ellos se sienten aislados, se sienten, ¿verdad?, raros. Entonces esto, amados hermanos, ¿verdad?, trabaja, ¿verdad?, en sus emociones. Esto trabaja, amados hermanos, también en su mente de ellos. Ahora mire, es importante, ¿verdad?, que uno como padre provoquemos establecer esos puentes de comunicación con nuestros hijos. Mire, hoy, todos los días, cuando llega Timmy del trabajo, ¿verdad?, me salgo de mi oficina, voy y lo abrazo. Yo siempre lo he hecho así. Y le digo, a ver, el beso. Y me abraza y me da un apretón. Digo, siéntate, ¿cómo te fue tu día? Desde pequeñito siempre. ¿Verdad? ¿Qué es lo que he hecho? Puente de comunicación. Hijo, ¿qué hay en tu corazón? Y cuando viene de ver la novia, siéntate, let me talk to you, son. Claro que sí. Y a veces lo tomo del pulso. Y cuando se asusta el muchacho, dice, el don de discernimiento ahorita va a trabajar. Yo quiero saber qué hay en su corazón. Eso es importante. Ahora, ¿qué sucede, amados hermanos? Y miren, ¿qué sucede, verdad, cuando no hay ese puente de comunicación, verdad? Y ese muchacho, esa muchacha está sufriendo en la escuela, le están haciendo bullying y usted no sabe. Se está ahogando con esas emociones. Y en la escuela lo tratan mal, en la escuela, verdad, se burlan de él, de ella.
Y viene a casa, ¿verdad? Y mamá y papá, ¿verdad? Pues también lo trata mal. Mamá no me entiende, papá no me entiende. Entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Comienzan a hacer cosas destructivas con ellos mismos. Y todo, amados hermanos, simplemente porque no hay puentes de comunicación. Tan importante. Un aplauso fuerte a Cristo. Amén. Número 4, el valor de la educación. Muy importante. El valor de la comunicación. El día de ayer, wow, Joseph predicó un tremendo mensaje en el culto de inglés. Me sorprendió el muchacho. Dije, wow, qué tremenda enseñanza. Y tocó unos puntos tan importantes y me gustó mucho lo que dijo, ¿verdad? Uno de los puntos, ¿verdad?, que enseñó. Cuando Dios crió a Adán, antes de formar a Eva, ¿verdad? Dios le dio propósito a Adán. Dios le dio propósito. Adán ya conocía su propósito. Ahora, ¿qué sucede, amados hermanos, verdad? Cuando el muchacho o la muchacha entra en una relación, en una relación de romance, ¿verdad? Pero todavía no conoce su propósito. Todavía no tiene su carrera definida. Ahora, ¿qué sucede si entra en un matrimonio de esa manera? ¿Qué va a suceder con ese matrimonio? Va a haber pura confusión. Entonces, amados hermanos, y eso es algo personal, ¿verdad? Pero ustedes me miraron. Yo nunca permití a mis hijos, a Joseph, a Tim, ¿verdad?, entrar en ninguna relación, andar de novios hasta terminar primero la escuela, el colegio. Amén. Y la razón por eso, no, mi hijo, es que te tienes que preparar para la vida. Y te vas a preparar con la educación. Ahora vamos a mirar la palabra de Dios. Amén. Proverbios capítulo 8, verso 12 al verso 19. Un lector, amén, hermano Oscar, muy fuerte. La tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi redito mejor que la plata escogida. Amén, amén. Ahora, ¿qué es lo que Salomón está diciendo? Para poder gozar, ¿verdad?, de riquezas y prosperidad, hay que tener sabiduría, hay que tener entendimiento, ¿verdad? Traducirlo a un idioma moderno, amados hermanos, educación. Paz de Cristo. Educación. Entonces, miren, vivimos en un país, por la gracia de Dios, gloria a Dios por ello, la educación es alcanzable para todos. Gloria a Dios, amén, amén. Ese muchacho, esa muchacha, papá, que no quiere ir a la escuela, ¿cómo que no quiere ir a la escuela? Claro que sí. Muy importante. ¿Cuántos padres dicen amén? Amén. Sister Patty. Sobre la educación, igual es importante nosotros comunicar con ellos. Siempre voy a hablar de la comunicación, pero estamos hablando de este mismo tema de la educación, porque hay tanta psicología que les enseñan en los colegios, hermanos, que si nosotros no estamos, si ellos no están bien fundados en la palabra de Dios, pueden ser movidos. Y es muy importante que nosotros les ayudemos a ellos a entender
entender lo que les hemos enseñado toda su vida. Y también saber qué es lo que está pasando. Cuando Tim y Joseph iban al colegio, queríamos saber qué es lo que pasó ese día, qué es lo que sucedió en ese día, qué aprendió. ¿Qué aprendió en la escuela? Dinos lo que aprendiste. Y ellos se abrían con nosotros y nos decían, ¿saben qué? Ahora nos enseñaron esto y como que no está bien con lo que dice la palabra de Dios. Ellos mismos sabían, pero ahí estábamos nosotros para ayudarles, para recordarles de su fe, recordarles de lo que estaban oyendo estaba equivocado. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba equivocado? Y mi esposo siempre les daba la palabra de Dios. Hablábamos sobre la palabra de Dios porque es un tiempo, hermanos, el Timmy el otro día me estaba confiando. Dice, Mom, dice, yendo al colegio era muy difícil. Le dije, no, I know it was. Yo sé que fue muy difícil porque él se fue a Santa Cruz, a UC Santa Cruz. Y yo sabía que cuando él se iba a ir, yo sé que iba a tener que aún orar más por él porque enfrentan unas tentaciones grandes. Y él me dijo, man, Mom, allá está loco. Dice, está loco, pero gracias a Dios que yo tuve padres yo sabía que ustedes estaban orando por mí porque yo sentía el Espíritu Santo cuando alguien venía y me ofrecía drogas o muchachas estaban y se ofrecían, dice, yo sentía el Espíritu Santo y me iba a un lado, me estaba diciendo, dice, and I would start crying, Mom. Empezaba a llorar porque yo sentía el Espíritu Santo, yo sabía que ustedes estaban orando por mí. Es grande la tentación, pero es menester que ellos se eduquen, hermanos. Y otra vez, es muy importante que nosotros tengamos esa línea de comunicación. Amados hermanos, tenemos en la palabra de Dios el ejemplo, ¿verdad?, de los jóvenes hebreos. Amén. Amén. La sabiduría de Dios estaba sobre ellos. Amén. Miren, no debemos vivir con temor. Mande a sus hijos a la escuela. Amén. No viva con temor, ¿verdad? No se van a perder. Si usted como padre hizo su trabajo de instruir a su hijo, a su hija en el camino de Dios. Yo le dije a mi esposa, mira, mi hija, aquí vamos a poner a prueba, ¿verdad?, nuestra fe. Aquí vamos a poner a prueba todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos enseñado, todo lo que hemos depositado en el corazón de nuestros hijos. Amén. Amados hermanos, Dios es poderoso para guardar a nuestros hijos. Alguien diga amén. Amén. Número 5, la columna número 5, el valor, el respeto familiar. Muy importante, Deuteronomio capítulo 5, verso 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es importante inculcar en los hijos el valor familiar, el amor y el respeto hacia los padres. El amor y el respeto entre hermanos y hermanas, el amor y el respeto entre la familia extendida. Esto es tan importante, gloria a Dios. Miren, mis hermanos, con todo amor y respeto, ¿verdad? Pero nuestros hijos desde pequeños, ellos deben aprender a respetarnos a los padres. Amén. Amén. Y nosotros también respetar a nuestros hijos. ¿Qué dice la Escritura? No provoquéis a ir a los hijos. Les voy a dar un testimonio corto. Yo sé que el tiempo ya es avanzado. Estamos en casa, allá en Chile. Y Timoteo, ¿verdad? Muchacho travieso, él siempre el más travieso de la casa. Estamos ahí compartiendo, creo que estaba lloviendo, nevando, no recuerdo, y no podíamos salir para afuera. Y a Timoteo, ¿verdad? Se le ocurrió ir a mi cuarto, ¿verdad? Y se puso un traje mío. Tenía como 7 años de edad. Y se pone mi traje, ¿verdad? Y viene, y mis zapatos, y viene, ¿verdad?, a la sala, y pues ya todos ahí muertos de risa, porque traía mi traje puesto y mis zapatos, y se puso a predicar usando mi voz. Y ya se imagina Janelle, ¿verdad?, muerta de risa, Joseph también, mi esposa también, y yo también. Se me hizo, ¿verdad?, algo tan gracioso, así se dice, ¿verdad? Pero en menos de un minuto,
Me habla el Espíritu Santo, sentí un calor y una fuerte convicción. Y me dice el Señor, me dice, para a Timoteo antes que yo lo maldiga. You remember that, Sister Patty? Me levanté, dije, stop. Le dije, detente, stop. Y ahí, ¿verdad? Les predico el mensaje a mis hijos. Yo permití eso, ¿verdad? Por ese momento, pero el Espíritu Santo me detuvo y me dijo, deténlo, páralo antes que yo lo maldiga. Así me dijo el Señor. Ahora, ¿cuál es la enseñanza detrás de esto, amados hermanos, verdad? Hay tanta palabra de Dios, ¿verdad? Detrás en esto. Los hijos deben respetar a los padres, nunca burlarse, nunca usar a sus padres, ¿verdad? En forma de burla. Porque eso es deshonroso delante los ojos del Señor. Y desde ese día hasta este día, respeto. Respeto. Muy importante, enseñarle a nuestros hijos el valor familiar. Entre los padres, los hijos, hijos, los padres, ¿verdad? Y entre ellos como hermanos y hermanas. Alguien dé gloria a Dios por ello. Amén. Número 6, ejercitar un ministerio en la iglesia. Amén. Hechos capítulo 21, verso 8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Como padres debemos inculcar a nuestros hijos involucrar a nuestros hijos en un ministerio en la iglesia, ya sea de música, canto, enseñanza, tecnología, etcétera. Esto les ayudará para sentirse conectados en la iglesia. Amados hermanos, ya me han escuchado hablar mucho de esto. Amén. Nuestros niños, amados hermanos, ellos necesitan sentirse, ¿verdad?, parte de la iglesia. Gloria a Dios. Involúcrelos en un ministerio. Gloria a Dios. Hay tantos ministerios en los cuales, ¿verdad?, podemos involucrar a nuestros hijos. Un consejo. Miren, mis hijos jugaron deporte, sí, ¿verdad? Pero si yo los hubiera dejado, ¿verdad?, ellos allá anduvieran. Pero yo mirando, ¿verdad?, el futuro de mis hijos. Ministerio, ministerio, ministerio. Música, música, música. Canto, canto, canto. Para tenerlos, amados hermanos, involucrados en la iglesia. You want to say something about this, Sister Patty? Más que es importante dejarlos a ellos que nos ayuden a crear un ministerio para que ellos se van a envolver. Si ellos ayudan a crear este ministerio, entonces se sienten parte. Y hay diferentes maneras. Podemos usar nuestra mente y ser creativos en cómo podemos dejarlos a ellos crear un ministerio donde ellos se puedan involucrar. Porque desde pequeños, me acuerdo, lo voy a decir rápido, que desde pequeños, desde que Timmy o los niños todos estuvieron en nursery, desde chiquitos, llevábamos aún los juguetes de la casa. Ellos veían sus juguetes en la iglesia, en el cuidado donde cuidaban los niños. Y ellos se sentían como parte. Después empezaban a crecer y yo me involucré a ser su maestra y ellos se sentían, wow, ellos se sentían parte. Después nos ayudaron a crear un coro de señas. Y yo no sabía señas, pero aprendí. Aprendí a hacer señas y usábamos que los fluorescent lights, los guantes y los niños. Timothy nos hacía reír a todos porque él no sabía cómo hacerlo bien, pero estaban envueltos. Se sentaba arriba con mi esposo y él tocaba el bass, aunque era eléctrico y nunca estaba conectado. Pero se sentía parte del ministerio. Y así con las diferentes edades
que ya crecían ellos pueden ver cómo se han envuelto aquí. Y desde pequeños les puedo decir, hermanos, que ellos se van a envolver. Si ustedes hacen parte, muchas veces nosotros como adultos somos muy... nos gusta tener amistades, nos gusta platicar con nuestras amistades, nuestras familias. Y yo he visto esto con mis ojos, que en veces el niño está llorando y nos está jalando y está jalando. Y, oh, déjame, que no ves que estoy platicando. Y los ignoran. Entonces el niño se siente no importante. En vez de eso, reversen eso. Entonces, si está platicando y el niño está necesitando su ayuda, dígale a la hermana, disculpe, me tengo que atender a mi hijo. Que él vea el valor que usted le está poniendo a su hijo. Y así, en todas las edades, pedir disculpas, discúlpeme, hermana, necesito darle atención a mi hijo. Eso cambia todo para ellos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amados hermanos, ya para terminar, la columna número 7, el manejo del dinero. Amén. Y lo que estamos haciendo mi esposa y yo, ¿verdad? Nos estamos abriendo, muy transparentes, ¿verdad? Simplemente lo que ha trabajado en nuestra casa. Y lo que voy a hablar ahorita es algo muy importante porque se trata de lo que es el dinero. Y creo que unas 2 semanas antes que Joseph se casara, ¿verdad? Le dijo, ok, mi hijo, aquí está ya tu cuenta de banco. You're on your own now. Ya te enseñé. Ahorita lo tengo a Timmy en casa, ¿verdad? Yo le superviso sus finanzas. Yo le superviso sus finanzas. Yo sé todo lo que él gasta. Amén. Alguien puede pensar, hermano Prado, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque es importante, lo estoy preparando para la vida. Vamos a mirar qué dice la Biblia. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo, ¿cómo dice? Del que presta. Wow. ¿Cuál es el mensaje de la palabra de Dios? Es muy sencillo. La deuda es maldición. Y si nosotros, amados hermanos, no enseñamos a nuestros hijos manejar el dinero los va a manejar a ellos. Y el dinero, ¿verdad?, los va a poner en deuda. Paz de Cristo. Amén. Hay un rabino. Este rabino escribió un libro, ¿verdad?, sobre y simplemente el tema, ¿verdad?, ¿por qué los judíos son ricos? Ese fue su tema de él. Y el tesis de este libro, ¿verdad?, los judíos son ricos, ¿verdad?, porque ellos siguen los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios con respecto a la economía. Amén. Y si nosotros podemos enseñar a nuestros hijos la economía de Dios comienza con el diezmo. La economía de Dios, amados hermanos, comienza, ¿verdad?, sembrando semillas en el reino de Dios. El otro día me dijo Joseph, Dad, este asunto del diezmo, estoy usando el lenguaje de él, me dijo, Dad, it's a good investment. Claro que sí, porque Dios bendice. Amén. Amén. Cuando sus hijos, ¿verdad?, trabajen, ¿verdad?, ayúdeles ustedes a manejar el dinero. Ayude a sus hijos, ¿verdad?, a guardar, a ahorrar el dinero. Debemos enseñar a nuestros hijos, amados hermanos, el valor del dinero. Paz de Cristo. Amén. ¿Cuántos se han gozado? Amén. ¿Alguien que tenga una pregunta? Una pregunta. Quizás no tengo la respuesta, pero I'll try. Amén, hermana. Amén. Well,
Miren, allí los niños son inocentes, ¿verdad? Los padres allí tienen que coordinarse. Ya, ese es el trabajo de los padres, ¿verdad? Los padres se tienen que coordinar y tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dios es un Dios de autoridad y la autoridad establecida por Dios, ¿verdad? El jefe, el padre. Y la esposa, ¿verdad? Simplemente viene para complementar, ser un apoyo de esa autoridad y compartir esa autoridad también. Amén. Muy buena pregunta, pero los muchachos son niños, son inocentes, ellos no saben, ¿verdad? Los que debemos saber son los padres. Amén. Y miren, hermanos, un error muy grande del hombre, y ese fue el error de Adán, delegarle su autoridad, su responsabilidad a la mujer. Amén. Eso, ¿verdad? Es un tremendo error. Amén. Buena pregunta. Amén. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Amén, hermana. ¿Cómo poder ser padres sabios de guiar a nuestra hija dentro del mundo? O sea, porque yo le puedo decir a la niña, según Dios o según las enseñanzas cristianas, te tenés que formar de esta manera, pero ella tiene que convivir en el medio ambiente, que Claro no que sí, claro. toda la gente es cristiana. Los medios de comunicación, Claro. la tecnología, y cómo poder yo, que no me la jale la actualidad, lo que está en el mundo. Amén. Excelente pregunta, y creo, verdad, que debe de ser su pregunta, pues la pregunta de todos nosotros. Amén. Primeramente, nosotros, verdad, necesitamos ser padres ejemplares. Ya. Miren, decirle al muchacho, a la muchacha, no hagas lo que yo hago, ¿verdad? Haz lo que te digo, eso no trabaja. Eso va a confundir a los muchachos. San Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Amén. Entonces, ¿verdad? Número uno, cuando nuestros hijos miran en nosotros nuestra devoción a Dios, cuando ellos miran, ¿verdad?, la palabra de Dios real en nuestra vida, ¿verdad?, eso cambia todo el panorama. Yo siempre digo, no manden a los hijos a la iglesia, tráiganlos a la iglesia. Amén. Todo comienza, ¿verdad?, con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia dice, ¿verdad?, que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. No somos de este mundo. Entonces, ¿verdad?, todo está con la enseñanza, Amén. Amén. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? Amén, hermano Cándido. Sí, hogares. Buena pregunta. Amén. Y le voy a dar una respuesta muy firme. Yo nunca he dejado a mis hijos quedarse en otra casa, ni en la casa de los primos. Amén. Ya. En la única casa que mis hijos se han quedado es con los abuelos. Y hasta ahí nomás. Nunca se quedaron, ¿verdad?, con el tío, con la tía, con los primos, nada de eso, no. Ni tampoco les dije que trajeran los primos a la casa. Yo siempre les he enseñado, ¿verdad?, cada quien en su casa, y así va a haber paz. Amén. Esa es mi convicción. Amén. Porque miren, mis hermanos, con todo respeto, ¿verdad?, pero las desviaciones sexuales, ¿verdad?, frecuentemente suceden entre familia. Amén. Le contesté la pregunta. Amén. Buena pregunta. Amén. ¿Alguien más? Amén, hermana. ¿Qué consejo nos da a las personas que nuestros hijos no han nacido aquí en la iglesia y que recién los estamos trayendo y que no quieren venir? ¿Qué consejo nos da para traerlos? Claro que sí, claro que sí. Ya. Hermana,
Excelente pregunta. Muy buena pregunta. Ya. Yo comencé mi pastorado a la edad de 26 años y en una ocasión yo estaba dando un estudio como este a la iglesia y pues mis muchachos muy pequeños. Y recuerdo, ¿verdad?, que se levantó un hermano ya maduro y me dijo, hermano pastor, me dijo, ojalá que yo hubiera escuchado esto hace 30 años atrás. Y me dijo, ahorita, no recuerdo, creo que tenía 2 hijos en la cárcel. Okay. Allá en Tijuana. Y el poder del evangelio se manifiesta en la palabra. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cuando el evangelio llega a una casa, mire lo que dice la escritura, porque la promesa es para nosotros y para vuestros hijos. Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Entonces, simplemente tenemos que tomarnos de las promesas de Dios, de su palabra, y creer en el poder del evangelio. Hermana, yo le aseguro, ¿verdad?, que Dios va a hacer la obra en sus hijos. Amén. Pero mire, usted es el puente que Dios va a usar. Usted es el puente que Dios va a usar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más? La última pregunta. Amén, hermana. Cómo enseñar a nuestros hijos a manejar el dinero a su edad, a su nivel. Claro que sí. Porque, por ejemplo, cuando hay un cumpleaños, como la edad de él, ya no le dan un regalo, le dan dinero. Para enseñarles mejor a cómo cuidar su dinero. Ya. Mire, hermana, lo que siempre hicimos, ¿verdad? Regalos, Navidad, todo eso. Lo primero, mi hijo, el diezmo. ¿Ok? Entonces, mire, cuando los muchachos están pequeños y aún cuando están grandes, ¿verdad? ¿Qué necesitas y qué es lo que quieres tener? Entonces, los padres tienen que ayudar en esas decisiones, no ellos. Y mayormente cuando son pequeños. Well, mira, mi hijo, esto necesitas. Okay, mira los zapatos cómo están. You need new shoes. Okay, que esa computadora o ese reloj, quisieras tener eso, ¿verdad? Pero ¿qué es más importante ahorita? ¿Verdad? Entonces, enseñarles a poner prioridades. Ya. Y también, ¿quieres esa computadora o ese reloj o qué sé yo, verdad? Bueno, vamos a ahorrar, ¿verdad? Y así, hermana. ¿Ok? Amén. Buena pregunta. Amados hermanos, ¿cuántos se han gozado? Quiero agradecerles por tomar el tiempo, por hacerlo, porque Dios lo va a bendecir. Ahora solamente queremos pedir un favor. Si esto ha sido de gran bendición para su vida, si esto ha traído una sanidad, una liberación a su corazón, queremos que usted nos siga visitando, haga comentarios, díganos lo bueno que Dios ha sido con usted. Y queremos invitarlo que siga viéndonos en Facebook, invite a sus amigos. En Instagram estamos también ahí y queremos que usted sea partícipe de estas bendiciones. Queremos que usted participe en esto y queremos hacerle una gran invitación. Hónrenos con su presencia, sí, hónrenos con su presencia llegando aquí a la iglesia de East Palo Alto en el 721 Donahoe Street, East Palo Alto, California. Le esperamos con los brazos abiertos y con una grande sonrisa, esperando y conociendo y saber lo que Dios ha hecho por su vida. Le esperamos en el nombre del Señor y gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga.